Bueno, pues nada, vamos a presentar este primer vídeo con la elaboración de la plantilla de informes realizado de acuerdo a las normas de presentación de informes de práctica que os he pasado a través de Google Classroom. En primer lugar, lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo de texto, puesto que lo vamos a hacer con Google Docs. Si utilizáis LibreOffice Writer o Microsoft Word, bueno, pues los pasos son muy parecidos. ¿Vale? En primer lugar, lo que vamos a hacer es llamarle al documento como queremos y vamos a llamarle, por ejemplo, plantilla de informe, ¿vale? En las normas os comento que primero debemos introducir una portada y también que esa portada debe llevar un encabezado. Vamos a hacerlo con un formato de tabla, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una tabla de 5 columnas por 2 filas, en las cuales estas dos primeras van a estar reservadas solamente como una única celda para insertar aquí una imagen. Vamos a insertar una imagen a modo de, digamos, logotipo desde la web, ¿de acuerdo? Vamos a buscarla. ¿Vale? Una imagen que nos guste, vamos, cualquiera, la que vosotros queráis, que vamos, si no tiene digamos logotipo, pues tampoco pasa nada. Bueno, yo voy a poner esta mismo, ¿vale? Y voy a reducirla un poquito para que sea más pequeña, ¿vale? Puedo ajustarla para que sea más pequeñita, ¿vale? Y se adapte un poco mejor al formato de nuestra tabla. Vamos a procurar que quede lo mejor posible, ¿vale? En la tabla yo voy a unir estas 4 celdas y aquí arriba voy a poner el título. Ya digo, bueno, yo voy a hacerlo así en este ejemplo, pero también podéis utilizar una tabla parecida a estas de las normas de presentación. Este va a ser el título del documento, va a ser el título, por ejemplo, en nuestra plantilla de informe, el título de la práctica que estemos haciendo, ¿vale? Aquí van a aparecer varios elementos, como son, por ejemplo, el código del documento. Vamos a poner, por ejemplo, práctica 01. En realidad la primera pues será la número 1 y ese número irá variando práctica a práctica. Vamos a poner también la fecha, la versión del documento primero, ¿vale? Por si hay modificaciones posteriores. En principio el primero de los documentos será versión 1 y después la fecha que vamos a poner la de hoy, 08/10/2018. Y por último vamos a poner el número de páginas. A mí me gusta ponerlo así de esta manera, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es insertar en un primer lugar el número de páginas, ¿vale? Incluyendo la página número 1, la primera de ellas. Y luego vamos a poner, por ejemplo, una barra y el total de páginas, ¿vale? Para eso tenemos que insertar número de páginas en plural, ¿vale? Si el documento tuviera 10 páginas, nos pondría página 1 de barra 10, ¿no? En esta primera hoja. Eso en principio no va a variar, sin embargo, bueno, la fecha sí y no la he modificado. Os digo en las normas del documento que el encabezado debe tener un tamaño de 9 puntos, ¿vale? Por lo cual seleccionamos el tamaño del texto y ajustamos esto un poco para que nos quede un poquito mejor, ¿vale? Por ejemplo, así. Y también os digo que tenemos que seleccionar, digamos, el texto con ponerle un color gris medio. Por ejemplo, este color para distinguirlo del resto del texto. Voy a poner otro color un poquito más oscuro, ¿vale? Para distinguirlo del texto del resto del texto del documento. Podemos además distribuir uniformemente estas columnas seleccionando la opción correspondiente de distribuir columnas, ¿vale? Dando al botón derecho y nos las distribuye de forma, digamos, igual para que nos quede pues todas repartidas de forma equidistante. Podemos centrar además el texto de la tabla y bueno, pues nos quedaría un encabezado bastante curioso. Ahora vamos a cambiar el color de las líneas del encabezado. Vamos a poner en las propiedades de la tabla, botón derecho, propiedades de tabla y vamos a ponerle el mismo color gris, ¿vale? Medio que al resto del texto del encabezado. Vamos a hacer lo mismo con el pie de página. Hacemos doble clic en el pie de página. Si se quiere poner, un segundito. Aquí. Y vamos a insertar una tabla, ¿vale? De solo 2 elementos, donde, bueno, aquí va a aparecer Instituto de Enseñanza Secundaria Javier
García Tellez, y aquí aparecerá vuestro nombre, ¿vale? Autor, bueno, alumno, en mi caso, voy a poner mi nombre, Miguel A. Gómez, ¿vale? Miguel G. Gómez. Voy a hacer exactamente lo mismo que he hecho antes, cambiar el tamaño del texto, lo cambiamos aquí arriba, a tamaño 9, perdón, y vamos a cambiar también el color de la fuente, ¿vale? El color del texto. Y por último vamos a ponerle también que esté centrado y vamos a cambiar con botón derecho las propiedades de la tabla y vamos a elegir el color gris para que las tablas sean de ese color gris, ¿vale? En principio ya lo tenemos todo, no se ha hecho bien esto, propiedades de tabla, color gris, vale, sí, se había hecho. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a empezar a hacer nuestra portada. Yo digo que también podéis utilizar una portada parecida a esta. Yo, de hecho, voy a utilizar algo muy parecido. Y lo único que os digo en las normas es que tiene que tener la identificación del documento, ¿vale? Que se llamará con el título de la práctica. Y el nombre del autor, ¿vale? El nombre del alumno en este caso. Bueno, yo voy a poner el mío, ¿vale? Y ya está. Y vamos a hacer uso, aquí si queréis podéis hacer uso de los estilos, ¿vale? El estilo de subtítulo para, digamos, cómo se llama el apartado. El estilo de título para, digamos, el nombre del documento, en este caso el título de la práctica, que lo voy a poner en amarillo porque irá variando práctica a práctica. Y de forma similar lo vamos a hacer en el caso de mi nombre, ¿no? O del nombre vuestro, ¿vale? Vamos a ponerle título, no título 1, perdón, título a secas, ¿vale? Esta portada, bueno, es más sencilla todavía, pero es del estilo esta que yo creé en su momento para el documento de informe de práctica, pero es más que suficiente y cumple con las normas. Evidentemente vuestro nombre no va a cambiar de práctica a práctica, con lo cual siempre va a ser exactamente igual el estilo el nombre que aparecerá en la portada. Ahora vamos a configurar el tipo de texto normal, ¿de acuerdo? Vamos a seleccionar estilo texto normal y vamos a seleccionar el tamaño de fuente, ¿vale? Vamos a ponerle tamaño 12. Además vamos a seleccionar el interlineado, que sea en 1,50, porque lo digo en las normas que tiene que ser 1,50. Y lo que vamos a hacer es el estilo de texto normal, vamos a actualizarlo para que coincida con la selección, con lo cual todo aquello que yo ponga ya como texto normal en el documento, ¿vale? Con el estilo texto normal, me aparecerá con tamaño 12, letra Arial y interlineado 1,50, ¿vale? Y bueno, ahora nos vamos a ir a las normas a introducir lo que es el esquema del documento. Esto lo tenemos en el punto 4 de las normas, donde tenemos todos los elementos que tiene que tener nuestro documento, que es lo que decía el otro día. Podéis copiarlo, ¿vale? Control C y pegarlo tal cual en este documento tipo, en este informe, ¿vale? Nosotros lo que vamos a hacer es poner todo como texto normal de momento, ¿vale? Y veréis que, bueno, nos lo pone a 1,5, ¿vale? Con Arial 12, que es el texto que yo he seleccionado. Voy a borrar los números automáticos, puesto que veremos que tiene un pequeño fallo Google Docs, y cuando está la numeración automática no nos lo muestra en los títulos. Bueno, ya creo que lo comenté en clase. Estos son todos los apartados, salvo la portada, que ya la tengo aquí puesta. Son todos los apartados que tiene el informe tipo. Esto lo vamos a tener en todos los informes. Por tanto, digamos, esta va a ser la estructura base de mi documento. Voy poniéndome delante de cada uno de los títulos de los respectivos apartados, ¿vale? Y voy pulsando control e intro a la vez, ¿vale? De esa forma creo un salto de página entre cada uno de ellos. Digamos que cada uno de los apartados los he puesto en una página distinta, ¿vale? Y ahora el primer punto que nos piden introducir es lo que se llama el índice de contenido. El índice de contenido se inserta en el menú insertar, eligiendo índice y pulsando
índice con números de página. Ahora mismo no nos aparece nada, puesto que nosotros todavía no hemos añadido ningún encabezado. Eso de añadir encabezados lo vamos a hacer con los estilos. Y vemos que, digamos, en Google Docs teníamos tres niveles de títulos de encabezados de apartados, ¿vale? Digamos, sería el título 1, apartados principales, título 2, sus apartados, y título 3, secciones de cada subapartado. Nosotros vamos a utilizar en principio solo título 1, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, voy a darle a Control Z para deshacer la numeración automática. Si yo ahora actualizo este índice automático, ¿vale? Veréis que ya me aparece este primer apartado que yo he indicado que es el índice de contenido. Cuanto al índice de tablas, vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocarlo como título 2 y apartado número 2. Lo podéis poner con números romanos si queréis, o A, B, C, D, ¿vale? Como vosotros queráis. Yo elijo números porque, bueno, me gustan más. El índice de tablas automático no se puede hacer en Google Docs. Ya os comenté que es una limitación que tiene la propia aplicación. Obviamente, bueno, tampoco vamos a tener muchas tablas, con lo cual podéis hacerlo a mano sin mayores problemas, ¿vale? Lo mismo ocurre con el índice de figuras. No se puede hacer automáticamente en Google Docs, sí en LibreOffice Writer y en Microsoft Word, ¿vale? Pero aquí no podemos hacerlo. El siguiente punto, la introducción teórica, voy haciéndolos todos, ¿vale? Con estilo título 1. Si tuviera sus apartados, en algún caso, bueno, pues pondría título 2, ¿vale? Para que me hiciera el índice de forma automática del esquema completo de mi documento, ¿vale? Voy haciendo esto, es un trabajo un poco mecánico, pero se tarda muy poquito. Lo que va dentro de cada uno de los apartados, yo os comenté que, bueno, está descrito en las normas, y si hay alguna duda, de todas maneras, en cada una de las prácticas, pues podemos matizarlo, ¿vale? Aquí he introducido un salto de página adicional. Vale. Lo deshago. Título 1. Título 1. Título 1. Estoy acabando. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, el apartado 11 es el de conclusiones. Vale. Y el apartado 12, el de bibliografía. Y el último de ellos es el apartado 13, que es el de anexos. ¿Vale? Como ya dije, bueno, en las normas pone que si no alguno de ellos no es aplicable, por lo que sea, bueno, pues evidentemente ponemos no procede, o no se corresponde, o no ha lugar a este apartado, ¿vale? Simplemente con esa indicación. Ahora actualizo el índice y veo que, bueno, ya tengo hecho la estructura de mi documento con el índice automático, ¿vale? Para todos los apartados que tiene que tener este informe tipo. Ya lo único que me queda es, bueno, saber utilizarlo para cuando vaya a emplearlo. Y básicamente lo que haremos será abrir esta plantilla de informes de mi Google Drive, y lo que vamos a hacer es crear una copia, ¿vale? Por ejemplo, si voy a hacer la práctica 2 de ICTVE, elijo CTVE, PR.01, ¿vale? Por ejemplo, la práctica 2, ¿vale? Le pondría ese nombre y mis iniciales, ¿no? -MAG. Lo puedo crear en una carpeta cualquiera o en esta misma de mi unidad, ¿vale? Y ahí lo que hago, bueno, pues sería ya editar esos campos que están en amarillo, que tengo que ir cambiando en cada uno de los informes, ¿vale? De cada práctica, pero siempre todos con la misma estructura de plantilla, ¿vale? Y bueno, pues nos quedaría de un formato pues bastante elegante, ¿no? Bastante bien presentada. Y nada, pues eso es todo, ¿de acuerdo? Espero que os sirva, y nada, si hay cualquier duda me la podéis preguntar por Google Classroom, o directamente me mandéis un correo electrónico. Venga, un saludo, nos vemos en clase.